It is for the topic you say today in my class is the topic, it is simple present. I use it for the simple present. ¿Qué es el simple present? El simple present is using a different verbs, any verbs. It is possible you have in this using of the verb in verbs in the present, when infinitivo. In the present, you have using of the verb regular y verbo irregular verb. Aquí podemos utilizar todos los que son verbos regulares y verbos irregulares. Aquí vamos a mirar what is using of the regular verb. What is doing use regular verb. Cómo utilizamos los verbos regulares, cómo utilizamos los verbos irregulares. De esa forma vamos a mirar cada uno, ¿ok? Sí, aquí tenemos un rato de demorar un poco, perfecto, nos demoramos un poco, pero debemos avanzar y debemos saber cómo utilizar for the present simple. Ahora sí, Dios sin nombre, ya terminamos una fase, ya sabemos identificar el verbo to be, ahora vamos con el present simple. ¿Cómo utilizar for the present simple? I'm using for the present simple, ¿ok? Now, and this. ¿Qué es importante? ¿Qué es esencial en el present simple? Es la utilización del do y del das. ¿Cuándo utilizo do? ¿Cuándo utilizo das? Estos dos, el do y el das, se les conoce como auxiliary diverse o auxiliares del verbo. Auxiliares del verbo. Auxiliares del verbo, se les conoce como auxiliary diverse, auxiliares del verbo. Estos del do y el das, ¿ok? El do y el das son auxiliares del verbo. ¿Con cuál utilizo el do? El do, ¿con cuál utilizo? El do utilizo para I, para you, para we y para they. Para ellos utilizo el do. ¿Para cuál utilizo el das? El das utilizo para las terceras personas del singular. El más complicado, los que más me utilizo, los que más me complican la vida son Hi, he. teacher, perdón por la tardanza. Es que se me fue el internet. Ok, Milena, no problem, don't worry. He, she y it. Miren, estos de aquí son las terceras personas. Y con ellos utilizo el das. ¿Tiene significado el do y el das? No tiene ningún significado. Simplemente son los que le ayudan al verbo a que no cambie. Para que el verbo se mantenga en su forma simple, en su forma base, en su forma infinitiva. No va a cambiar, por favor. Se va a mantener siempre con eso, con lo que es el verbo en infinitivo. Tal cual como es. No va a cambiar para nada. Va a estar igualito. ¿Ok? Pero su uso sí, su uso es muy diferente. En el uso de cada uno de ellos, como ven, el do utilizo simplemente para el singular. ¿Con cuáles? Y para el plural, que son I, you, we y they. Y el das utilizo para las terceras personas. Entonces, el do tiene negativo, yes. El do se une con el not y va a formar do not. O también se lo puede coger como contracción, don't. Miren, el does se va a unir con el not y va a formar el doesn't not. O también conocido como, let me see, permítanme chicos. Como doesn't not o también conocido como doesn't. Miren chicos. Pues es un poquito más fuerte. Pondrán atención y traten de no faltar, por favor. Sí, traten de no faltar porque ya vamos a empezar un poquito más, más fluido. Ha sido un poquito más difícil, pero no imposible. Sí, vamos a utilizarlo ya para que ustedes lo puedan ver cómo se puede utilizar cada uno de ellos, cómo lo realizan. ¿Ok?
I am repeat again. Voy a tratar de repetir. El do se le conoce como los auxiliares del verbo. Estamos hablando de simple present. El do y el das son auxiliares del verbo. Estos dos son auxiliary diverse. Esos son los auxiliares del verbo que le ayudan al verbo a que no cambie, a ver que el verbo se mantenga su forma simple, ver que el verbo tenga su forma original y que no cambie. ¿Ok? El do, ¿con cuál utilizo el do? El do utilizo con I, con you, con we y con they. Con número singular y con el plural. El das utilizo solo con las terceras personas, que son he, que son she y que son it. Ahí está. Y para las formas negativas del do puedo utilizarlo yes. Tanto do not, which possible you have is contraction, don't. Esa es la contracción del do. Los dos son iguales, no va a cambiar. Los dos son idénticos, los cuales los dos los podemos utilizar. Si quieren utilizar como do not, no hay problema. Using a don't, no hay problema. Pueden utilizar de las dos formas. No cambia. Igualmente con el doesn't. Does not o doesn't. ¿Ok? No cambia. Se mantiene tal cual como nació el verbo. ¿Sí? Ojo. Aquí el presente simple lo podemos utilizar para todos los personal pronouns, sin excepción de ninguno. No hay ninguna excepción. Existe la utilización de todos, tanto los que son los regular verbs, regular and irregular verb. Tanto los verbos regulares como los verbos irregulares. Aquí lo podemos utilizar los dos. ¿Existe alguna fórmula para identificar un verbo regular de un verbo irregular? No, no lo hay. Pero sí podemos saber o memorizar los verbos. Tanto los verbos regulares como los verbos irregulares. Esa es la que nos puede ayudar a identificar qué verbo es. Si es un verbo regular o un verbo irregular. ¿Ok? Aquí vamos a utilizar mucho el do. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? No, teacher. No, estamos perfecto. ¿Ya copiaron, chicos? Yes, teacher. Perfecto. Entonces, hasta ahí. Estoy copiando. Ok, esperemos que terminen de copiar, ¿ok? No faltarán, chicos, que aquí ya vamos a utilizar verbos, algo de simple present, algo importante, muy esencial de este tiempo es que tengan el do y el das. Eso es lo esencial de aquí. Esperemos, por favor, que todos copien, por favor. Esperemos que todos copien. Please. Para ahí es, ya, perfecto. Por ahí me dijo el finish, perfecto. Para empezar ya con lo que es, gracias, thank you. Ahí vamos a empezar lo que son los, ¿cómo es? Los estructuras gramaticales. Vamos a ver for la structure for grammatical structures. Estructuras gramaticales. ¿Cómo utilizar esas estructuras gramaticales? Ok, vamos a continuar. In using for the structure. Estructuras gramaticales. ¿Para qué me sirve una estructura gramatical? La estructura gramatical me sirve para que yo pueda utilizar cualquier forma el present simple. Esto de aquí lo puedo utilizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más esencial? ¿Con qué partimos? Partimos con un subject. ¿Qué es un subject? Un subject es un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué digo? Dylan,
Daniela, Anthony, Ricardo, Micaela, Christopher, cualquiera de ellos utilicen como primera opción. Pueden utilizar nombres de personas, nombres de animales o simplemente los nombres de algún oficina o puede ser también de algún restaurante y yes. Eso también lo pueden utilizar. Eso es un subject. Eso es un sujeto. El subject es el sujeto. Nombres propios, nombres de personas, animales o cosas. ¿Sí? Eso es un subject. ¿Estamos chicos hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Yes, De ahí viene, thank you, de ahí viene el verbo. For this of the verb. Del ver, ¿en qué tiempo va a venir el verbo? En infinitivo. Infinitive. El verbo va en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? El verbo va en infinitivo cuando el verbo nace, como nace sin cambiar nada, sin cambiar absolutamente nada, el verbo nace y por eso se llama infinitive verse. Ahí viene el verbo en infinitivo. No cambia. Plus del complement. Ustedes ya saben qué es un complement. ¿Qué es el complemento? In the school, in the high school, in the concert, in the park, in the hospital, in the office, in the restaurant. Eso es el complemento. Usted ya sabe eso, usted ya conoce, ya sabe identificar. You have using of the tie expression. It has the complement. In this using of the next is the tie expression. Tie expression. ¿Qué son las tie expressions? Las tie expressions son unas que reconocen como tiempos de expresión. Expresiones de tiempo. ¿Cuáles son las expresiones de tiempo? Por ejemplo, para decir ahora que estamos viendo el present simple, utilizo hoy. ¿Cómo digo hoy en inglés? Today. Today. Today, perfecto. Yes, perfect. Using today. Ahí utilizamos nosotros simple present y estamos diciendo que hoy, today, eso significa hoy, en este momento, en este día, today, ¿ok? Number 2, for the negative, voy a poner acá, para que usted no se olvide. Voy a poner aquí, in this for affirmative sentence. ¿Ok? Vamos using for the negative sentences. For the negative, using for the negative. ¿Qué es lo importante en el negative? En el negative lo más esencial también es empezar por un subject. Of these uses for the subject. Utilizamos siempre primero in using of the verb en infinitivo. Plus verb en infinitivo. Utilizamos el verbo en infinitivo. Plus complement. Plus tie expression. Pero, ojo aquí, como es negativo, antes del verbo, vamos a utilizar un auxiliar. Los auxiliares que vamos a mirar hoy son posiblemente el do o posiblemente el not. Pero como es negativo, utilizamos don't. Which possible you have in this, como es la terceras personas, doesn't. Son apóstrofes. Ahí sí viene después el verbo en infinitivo. Ahí vamos a utilizar el verbo en su forma simple. Sí, el verbo va a nacer en su forma simple. Siempre y cuando pueda completar o complementar las reglas que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Miren chicos, la importancia de saber utilizar el tie expression. ¿Ok? Viene el do y el does for the negative and this of the question. ¿Qué es lo más importante? El does, el don't y el doesn't for the infinitive. In this for the negative.
En afirmativo, el verbo en infinitivo, ¿sí? De acuerdo a la regla de los verbos. Existen algunas reglas cuando vamos a utilizar el do, cuando vamos a utilizar el das. Ahí sí, el verbo en infinitivo no puede cambiar, se debe mantener tal cual como nace. No va a cambiar, ¿sí? Va a ser igual. ¿Ok? Ahí tengo affirmative y for negative. Vamos, the next. And this for the questions. In this of the question, okay? I'm using for the question. ¿Cómo utilizo the question? Primero vamos a utilizar acá. Cuando utilizo for the question, vamos a utilizar el do, which possible you have, el does. ¿Qué pasa aquí? No pueden ser negativas. No puedo utilizar el don't. No puedo utilizar el does. ¿Por qué? Porque es pregunta. Pero sí puedo utilizar el do y el does. Esos son auxiliares de verbo. Y es más, in using of the sentence for interrogative sentences, ahí se utiliza mucho. En estos tiempos nos vamos a demorar un poquito, pero sí van a aprender a utilizar in this for the negative for the question. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Sí? Espera, teacher. Ok. Perfecto. Ok, vamos a ver cómo hacemos entonces. Does y después subject. Después del subject viene el verbo. ¿El verbo en qué? El verbo en infinitivo. Infinitive verbs. Ahí viene el verbo en infinitivo, que el verbo me ayuda a decir que no puede cambiar absolutamente nada. Todo se va a mantener tal cual como está. Plus el complement, plus el tie expression. In this for the negative, using the habit is. Y no se olvida al final. Al final, si hablamos de un interrogativo en inglés, you have using an interrogativo. Ojo, no se olvide que en el inglés no podemos abrir signo de pregunta, porque el inglés solo cerramos el signo de pregunta. ¿Ok? In using and this as use, of does, do y does. Y el verbo en infinitivo. Eso es lo más esencial, lo más importante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Esperemos que todos copien, por favor. Déjenme guardar un poquito, bajar un poquito para que todos puedan copiar. Finish, teacher. Ok, esperemos que los demás terminen, por favor. Tenemos la estructura gramatical. Ok, hello. Finish, teacher. Ok, esperemos, por favor, que todos terminen de copiar. ¿Me avisan, por favor, los que van terminando? Gracias, Ronald. Perfect. Yes. Excellent. Esperemos los demás compañeritos, ¿ya? Please. Irán copiando todo, por favor. No se olvide. Verán que aquí no pueden faltar. Son clases muy importantes que no pueden faltar. Y deben utilizarlo, por favor. Perfect. That's good. This you have it, please. Finish, teacher. Perfecto. ¿Quién va terminando? Los demás me faltaron, por favor. No se olvide de prender las cámaras, por favor, please. Prendan la cámara, por favor.
Vamos, vamos chicos, come please, copy. ¿Ya chicos? ¿Cuántos me faltan? Yes, teacher. A ver, regálenme el pulgar, una mano, una mano alzada para contar. ¿Cuántos tengo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Ok, thank you. Bajen, chicos. Ya. ¿Qué me falta, chicos? ¿Qué me falta? Quickly, please. Ok, perfecto. Vamos a ver por acá. ¿Qué pasó, Mr. Perugachi? ¿Ya terminó? Alexander, ¿terminó? Yes. Ok, perfecto. Amy, Daniela. Yes, teacher. Ok. Leonela Camacho. Listo, vamos ahí entonces. Ok, vamos a ver. You have this practice. Vamos con el practice. Creo que todos terminaron. Muy bien. Entonces, chicos, a ver. El resumen, por favor. Vamos a hacer el resumen. Mientras que me envío, estaba leyendo los mensajes de por acá que me están enviando. Ok. A ver, chicos. In this for the summary. ¿Qué me dice el resumen? A ver. Pay attention, please. Let me see. Déjenme su desde acá. A ver, el resumen de esto, chicos, que el do y el das son auxiliares del verbo. En este verbo, en esta situación, no pueden faltar, por favor, para la utilización del do y del das. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos ayudan al verbo a que pueda girar. Y using of the verbs, el verbo se pueda mantener en su forma simple. El verbo no pueda tener ningún cambio. El verbo se mantenga en su forma infinitiva. ¿Ok? In this using of the verbs. Voy a subrayar con otro color. Esto, el sujeto, and this for the subject. Using any subject. Cualquier sujeto que tengamos podemos utilizar. El verbo en infinitivo, vamos a mirar la primera fila de los verbos. Que los verbos tienen 3 filas, sí, pero la primera fila, it is using on the verb, it is a present verb. Igual, using over the past, por este caso, es infinitivo. El verbo en infinitivo. No tiene que cambiar. La siguiente for complement, you have it is your idea. El complemento es la idea que usted le quiere dar a la oración. Cualquier complemento, ya sea en el complemento in the park, in the school, in the bathroom, in the house, in the home, in the hospital, at hospital. Cualquiera de ellos me sirve como complemento. Y el tie expression sí. El tie expression is rich. Es oro. ¿Por qué? Porque el tie expression me dice qué expresión de tiempo estoy trabajando hoy. Estoy trabajando actualmente. Por ejemplo, digo, I used to have using today. ¿Qué significa today? Ahora. ¿Qué pasa? Que eso me va a decir que yo estoy trabajando en este momento. Today. Esos son los tie expression. Esos son los que me indican el tiempo el que vamos a utilizar. Let me see. You have this of the tie expression. ¿Sí? Esos son los tiempos de expresiones que nos ayudan ahí. ¿Sí estamos, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, ok. ¿No hay ninguna? teacher. Perfecto, listo, perfecto. También. Teacher, ¿qué significa estructuras?
Estructura significa estructura gramatical, lo que estoy señalando todos, miren. Tanto afirmativas, negativas y question. Esas son structures, estructuras gramaticales. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Sí, chicos. Yes, teacher. Yes, ok. Perfect. Entonces, chicos, ¿qué sucede? I'm using for the affirmative. For the negative, it is important for the subject. In this using don't or doesn't. El do y el doesn't lo utilizamos siempre in the negative and the question. Vamos a utilizar solo en la negativa y solo en la pregunta. Solo ahí vamos a utilizar el don't o el doesn't. Y el verbo en infinitivo. El verbo igual no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque tenemos aquí los auxiliares del verbo. ¿Cuáles son? El don't y el doesn't. Estos de aquí cambian de acuerdo al sujeto. Si yo pongo con Dylan, voy a utilizar das. Si yo pongo con Myron, puedo utilizar das. Pero si yo pongo con I, conmigo, utilizo don't. ¿Ok? Esa es la única diferencia que existe al utilizar una oración negativa, el doesn't o el do. ¿Ok? Y aquí el complemento es igual. Miren, se va a repetir algo el complemento y el tie expression. This is the same the tie expression. It is tie expression you have for negative. ¿Ok? Ahora viene lo más importante, lo más esencial. Tengo 3 minutos. En estos 3 minutos voy a contarles toda la historia. Para hacer preguntas, mis chicos, vamos a utilizar el do y el das. Estos dos van a ir primero. Ellos vamos a utilizarlo. Ellos van a reconocerlo, van a identificar. ¿Por qué? Porque lo más esencial del present simple es que tengamos el do y el das. ¿Qué es el do y el das? Son auxiliares del verbo. Estos auxiliares del verbo son los que me ayudan muchísimo para que el verbo no cambie. ¿Ok? Esto siempre va en la pregunta. Ojo, en la pregunta, perdón, utilizamos do y das en la pregunta. Después del do y el das utilizamos el subject. De acuerdo al sujeto de que estemos hablando. Del sujeto que estemos estructurando. Ahí pongo the subject. El sujeto que vamos a utilizar. Después de eso viene el verbo infinitivo. Gracias a los auxiliares del verbo, los verbos no van a cambiar. Por eso se llama auxiliary verbs. Auxiliares del verbo. ¿Para qué son auxiliares del verbo? Para que usted vea que el verbo no cambia. ¿Sí? Por eso los llaman auxiliary verbs. El complemento, you have it for idea. ¿Sí? Lo que usted quiera responder, lo que usted quiera crear para regalar a su compañero. Y using the tie expression o the tie expression. ¿Qué es los tie expressions? Son expresiones de tiempo. ¿En qué tiempo los utilizamos? En present, en past, en future. Ahí utilizamos the tie expression. Las expresiones de tiempo son muy importantes cuando realizamos una oración. ¿Para qué? Para que usted pueda resolver y pueda tranquilamente responder a la necesidad que están preguntando. Por eso utilizamos el tie expression. ¿Estamos, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, No. por favor? ¿Estamos listos? No, teacher. No, Ya. teacher. ¿Cómo le ven? ¿Le ven fácil o ven difícil? Fácil. Difícil. No, es difícil. Difícil. Fácil. Vamos a ver, vamos a ver. Difícil. A ver, hace el pulgar. Vamos a ver, hace el pulgar los que dicen que está difícil. A ver. ¿Quién dice que está difícil? Hacen el pulgar. Hace la manito. ¿Cuántos tengo que me dicen que está difícil? Voy a ver cuántos tengo que dicen que está difícil. 5, 6, 7. Qué bestialidad. 8. Wow. ¿Será? 9. Vamos a ver, no hay problema, ¿ok? Bien, chicos. Si se acaba el Zoom, nos volvemos a conectar, ¿ok? Bien, voy a borrar, chicos, ¿ok? Hasta el momento. Aquí tenemos la primera parte. Como me preguntaban por ahí, ¿para qué sirve las tie expression? Las tie expression me sirven para construir, para hacer oraciones. Para eso me sube las tie expression. Para eso uso las tie expression y también